Los problemas de extremos ligados son problemas de optimización que nos sirven para modelizar, digamos, los casos de la vida real. Estos son los problemas que ustedes van a utilizar, digamos, tanto lo físico como los químicos que no están acá, ¿sí? Son problemas de ingeniería y los matemáticos también tienen que saberlos. ¿Por qué? Porque los matemáticos se van a dedicar a enseñar extremos ligados, o sea que tienen que saber de varias ramas, ¿sí? Las distintas aplicaciones. Entonces, estos problemas de extremos, ustedes ya lo venían viendo en análisis matemático 1, cuando vieron el tema de problemas de extremos, le decía. Pero nosotros lo vamos a llamar ahora extremos ligados, ¿sí? Yo no sé ustedes, pero la verdad es que a mí este tema es uno de los temas que a mí más me gusta, ¿sí? Es resolver los problemas, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo que se les presenta para que ustedes puedan ver qué es lo que uno hace en problemas de extremos ligados, que es parecido a lo que hacíamos en análisis matemático 1. Fíjense en ustedes que acá dice hallar las dimensiones de un rectángulo de área máxima cuyo perímetro es igual a 20 metros. Entonces, cuando a mí me dan ese problema, ¿qué es lo primero que uno tiene que escribir? Es determinar cuál es el área que a mí cuál es el componente que a mí me piden que sea máximo o que sea mínimo. Entonces, al leer el problema, ustedes están hablando de rectángulos de área máxima. Entonces, lo primero que hacemos es ejemplificar el problema, ¿sí? En el ejemplo 9, ustedes tienen un rectángulo, dice, ¿no? Entonces, rectángulo va a ser, ¿qué cosa? Yo no sé si es por el grosor o... Bueno, vamos a tener nosotros un rectángulo. No sé si ahí se ve mejor o no. Pero me habla de cualquier rectángulo, o sea que yo no solamente tengo este que estoy dibujando, sino que tengo muchos rectángulos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es dibujar el rectángulo, identificar quiénes van a ser mis variables, ¿sí? Hallar las dimensiones de un rectángulo de área máxima. Bueno, este es el rectángulo. Podría haber dibujado podría haber dibujado otro más grande, ¿está bien? Entonces, X e Y van a ser, ¿qué cosa? Variables. Entonces, el área va a ser igual a X por Y. ¿Está bien? Dice cuyo perímetro sea igual a 20 metros. A 20 metros quiere decir que 2 veces X más 2 veces Y va a ser igual a 20. Eso es lo que nosotros hacíamos también en análisis matemático 1. ¿Qué es lo que hacíamos en análisis matemático 1? De una de las expresiones del dato que yo tenía, despejaba una de las variables. En este caso yo decía que iba a ser igual a 10 menos, ¿qué cosa? X. ¿Está bien? Luego, a esta función que dependía de estas dos variables, ¿qué hacía? Reemplazaba este valor, lo reemplazo acá. ¿Y qué es lo que obtengo entonces? Una función que solamente depende de una sola variable. ¿Está bien? Esto de despejar, yo lo puedo hacer porque lo podía hacer porque estoy trabajando solamente con dos variables. Y el resultado que tengo acá es una función que depende de una sola variable. Entonces, para encontrar los máximos y mínimos, ¿qué es lo que hacíamos? Calculo la derivada, ¿está bien? La igualo a qué cosa? A 0. ¿Se acuerdan que hacían todos esos pasos? Acá me quedaba 10 menos X más, estoy haciendo derivada de producto, primero sin derivar por el segundo derivado que sería menos 1. ¿Está bien? Menos 1X.
Entonces acá me quedaría 10 menos 2x igual a 0. ¿Está? Entonces cuando ustedes despejan de acá, ¿qué es lo que sacan por resultado? Que x vale 0, vale 5, digamos. ¿Sí? En este caso x es igual a 5. ¿Cuál era el siguiente paso que hacíamos en análisis 1? Calculo la segunda derivada. ¿Sí? Y la segunda derivada, fíjense en que acá ustedes distribuyen y esto me queda 10x menos, ¿qué cosa? Esta era la función, ¿no? Y ya vamos a poner allá. Esta era la función. Yo quiero la derivada. La derivada es 10 menos 2x. Entonces la segunda derivada va a ser directamente menos 2. Si yo lo evalúo en 5, vamos a saber que la derivada segunda va a ser negativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es menor que 0, va a existir un máximo. ¿Está bien? Existe un máximo de la función en donde en 5. Entonces, para que el rectángulo sea de área máxima, sé que el x valía 5, entonces iba a valer 10 menos 5, 5. ¿Está bien? O sea que me queda que el rectángulo que yo buscaba era un cuadrado. ¿Está? Entonces, este primer ejercicio es para que ustedes recuerden lo que ustedes habían visto en análisis matemático 1. ¿Sí? Fíjense en que yo podía despejar una de las variables en función de la otra, reemplazaba y obtenía una función que dependía solamente de cuántas variables, de una sola. Entonces lo trabajo como un problema de análisis matemático 1. ¿Sí? Pero en este caso era sencillo porque ustedes podían despejar quién era la función y. Muchas veces nosotros no lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Bueno, entonces, nosotros vamos a tener diferentes problemas que pueden estar dependiendo de 2 variables, de 3 variables, pueden llegar a tener solamente una condición de vínculo o pueden llegar a tener muchas condiciones, ¿está bien? Entonces se nos va complicando el problema. Es por ello que nosotros vamos a buscar, o alguien ya buscó, digamos, una manera de agilizar los cálculos para determinar los máximos y los mínimos. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener cuando tengamos un problema de extremos ligados, nos van a brindar a nosotros una función y nos van a brindar una restricción que va a ser la condición de vínculo. ¿Está bien? Entonces, fíjense en ustedes que acá me están diciendo que la f va de un dominio incluido en R2 a los reales, y phi, que es la restricción o la condición de vínculo, también va de R2 a los reales. Las variables de f y la variable de g o de phi en este caso, tienen que ser exactamente las mismas. ¿Está bien? Entonces, acá vamos a tener una función a la cual debemos optimizar, ¿sí? Que es la función a extremar, que va a estar sujeta a este vínculo. Cuando me presentan función a optimizar sujeto a una cierta restricción, a esto nosotros lo llamamos un problema de extremos ligados. ¿Está bien? Ahora yo les voy a explicar un poquito. Bueno, acá acá lo que hacen es dibujarle quién es la función f de x, y, que para nosotros era el producto de quién era el producto de x por y, ¿verdad? La gráfica de esta función que tengo yo acá, esta gráfica está en R3. Por eso es que ustedes le están dibujando acá esa función. ¿Está bien?
Luego, ¿qué otra cosa dibujan? Dibujan la restricción. La restricción acá me devuelve qué cosa. La restricción va a ser esta. ¿Sí? Esta restricción es qué cosa en este caso es una recta. ¿Está? Entonces lo que hace el problema es dibujar la recta. ¿Sí? No dibuja toda la recta, ¿por qué? Porque los valores de X y de Y son dimensiones de un rectángulo. Entonces quiere decir por eso que solamente vamos a trabajar con valores positivos. Entonces por eso dibujan este segmento. Cuando ustedes hacen la prolongación de este segmento para todo Z, ¿qué es lo que pasa? Esta prolongación se convierte en un plano. Ese plano, intersección, ¿qué cosa? La función que yo dibujo acá, me devuelve por intersección esta parábola. ¿La ven? ¿Ven esa parábola? Bueno, me devuelve esa parábola, que está contenida en el plano este y está contenida en la función. Ahora, a esta parábola, ahí viene el problema, a esta parábola es a la que le tengo que calcular qué cosa, el máximo o el mínimo. En este caso vendría a encontrar qué cosa, un máximo, dice. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me está indicando ahí, me están dibujando una interpretación geométrica, digamos, de un problema de extremo. Estas interpretaciones nosotros las podemos hacer siempre y cuando tengamos funciones que van de redo a los reales y tenemos una sola condición de ¿qué? De vínculo. ¿Está? Bueno. Ahora, ahí nosotros podríamos determinar gráficamente, fíjense en ustedes, gráficamente ustedes podrían decir, acá sí existe qué cosa, un máximo. Pero yo tendría que dibujar perfectamente, digamos, para saber dónde está el máximo, ¿sí? O dónde está el mínimo. Bueno, pero como yo voy a necesitar ahora, sí o sí, encontrar qué cosa, los puntos críticos. Muchas veces las funciones no son tan sencillas como las que a mí me dan, entonces vamos a tener que poner algunas, vamos a tener que determinar de qué manera se pueden determinar los puntos críticos. Para ello existen las condiciones necesarias. ¿Cuántas condiciones necesarias vamos a tener acá? En extremos ligados vamos a tener 2. Pero la primera que vamos a presentar acá es una condición necesaria que sale de haber realizado la función compuesta. O sea, trabajar de la misma manera que nosotros hemos trabajado en análisis matemático 1. ¿Está bien? La segunda condición necesaria ya va a ser ajustada a los multiplicadores de Lagrange, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, como hasta ahora nosotros sí sabemos trabajar como en análisis matemático 1, es que vamos a trabajar con esta condición necesaria. ¿Sí? Recuerden que acá el problema de extremos con el que estamos trabajando es un problema de extremo de la forma f de x, y, o sea que depende de 2 variables, y una función phi que depende de x y de y, igual a 0. ¿Para qué tiene que existir esta condición? Porque esto me va a permitir a mí decir que existe una x en función de y, o que existe una y en función de x, ¿sí? ¿A través de qué cosa? Del teorema de las funciones implícitas, ¿está? Entonces, fíjense en que acá me dice, si por ejemplo, phi de y es distinto de 0, ¿me siguen? Si phi de y es distinto de 0, y, ¿qué es lo que sucede acá? Me dice que el gradiente de phi es distinto de 0, por lo tanto el gradiente de phi va a ser distinto de 0. ¿Está bien? Por el teorema de las funciones implícitas sabemos que existe una y en función de la x.
O sea que estamos acá, en este caso. ¿Sí? O sea que este lo descartamos y trabajamos con este. ¿Está bien? En phi de x y igual a 0. Bueno, entonces yo lo que quiero extremar es la función f. A esta función, ¿qué hago? La compongo ¿con quién? Con la función y. La función y era una g de x, entonces donde aparecía y pongo g de x. Esta composición que solamente depende de x ya no se va a llamar f, sino que la voy a llamar phi de x. ¿Está bien? Entonces, como esta es una función que depende solamente de una sola variable, voy a aplicar la derivada. Derivada de i, de phi con respecto de x va a ser igual. Aplico la derivada y es, este es si quieren arman el árbol, acá esta f depende de x y esta f depende de quién. Depende de i y la i depende de x a través de g, ¿verdad? Entonces eso es lo que está aplicando acá. La derivada de la función compuesta va a ser f derivado con respecto de x más f derivado con respecto de y por y con respecto de x. Que la y con respecto de x es la y prima. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Que este phi de xy es igual a 0 y sabemos que y es igual a una función que depende de x, ¿verdad? O sea que y está dependiendo de x. Entonces, si yo quiero calcular el diferencial a phi, calculo este diferencial a la condición de vínculo, ¿y qué es lo que obtengo? El diferencial de phi va a ser igual a phi de x más phi de y por el y'. ¿Está bien? Igual a 0. ¿Esto para qué lo hago? Para hallar la derivada, para hallar el y'. Porque esta función yo la voy a conocer porque conozco la f, esta también, pero no conozco la y'. La y' yo la puedo obtener aplicando el teorema de las funciones implícitas. ¿Está bien? Entonces consigue la y'. Consiguiendo la y', reemplaza acá. Entonces ven, tienen f de x más f de y por el y', que lo obtuve con el teorema de las funciones implícita. Esto va a ser igual entonces a, todo esto lo multiplica por el phi de i, entonces conseguimos esta expresión, ¿sí? Y justo esta expresión me dice que es igual al jacobiano de f y phi con respecto de x y. Veamos, ¿quién es jacobiano de f phi con respecto de x de y? Esto va a ser igual al determinante de f con respecto de x, f con respecto de y, phi con respecto de x, phi con respecto de y. Fíjense en ustedes, hago f de x por phi de y, es lo que tengo acá, ¿sí? Menos f de y por phi de x, que es el otro término que tenía acá. ¿Ven? Por eso es que ponen acá que ese jacobiano es igual a esto y eso es igual a 0. Bien, entonces, ¿y por qué ponemos igual a 0? Porque yo quiero determinar qué cosa, los puntos críticos de la phi prima, ¿no? Entonces, calculo la derivada de la phi prima y tengo que igualarla a 0 para determinar los puntos críticos. Entonces, la condición que sacamos ahí es que el jacobiano de f phi con respecto de x y de y tiene que ser, ¿qué cosa? 0. Esta es la condición que nosotros encontramos. Y la otra es la condición de vínculo. El punto sí o sí tiene que pertenecer a dónde, a esa curva. Y acá se aclara mucho que este gradiente tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse el teorema de las funciones implícitas. ¿Estamos? ¿Dudas hasta ahí?
Bueno, entonces ahí ya estamos viendo que una de las condiciones necesarias es directamente calcular el jacobiano. Fíjense en ustedes, en el problema que nosotros teníamos, ¿cuál era el problema? Por ejemplo, en la condición necesaria, fíjense, las condiciones eran que el jacobiano de quién, de f phi con respecto de quién, de xy es igual a 0, ¿está bien? Y que phi en xy es igual a 0, ¿verdad? Esto obviamente tiene que estar evaluado, bueno, en el punto crítico, ¿verdad? Esto me devuelve el x crítico. Entonces, cuando yo quiera determinar los puntos críticos para el problema de extremo, era la función era x por y, ¿verdad? Esta era mi f. ¿Y quién iba a ser mi phi? Mi phi iba a ser igual a ¿qué cosa? Era y menos x igual a 10, y menos x, o y más x, ¿así era? Menos 10 igual a 0, ¿verdad? Entonces, fíjense en que le vamos a aplicar esta condición necesaria que hemos encontrado. Entonces, para ver si el punto crítico sigue coincidiendo, el punto crítico era el 5, 5, ¿verdad? ¿Se acuerdan el problema que teníamos del área? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el jacobiano. A ver acá. A ver, buena pregunta. Veamos acá cómo que no está multiplicado por los incrementos. Ah, no, acá no estábamos más allá, ¿no? Espera. Ahí me preguntan que por qué no está multiplicado el diferencial de phi por los incrementos. Claro, es que acá no es el diferencial de phi, perdón, sino es la derivada con respecto de quién, de x. Porque ven que la phi, tienes razón. Ahí lo que estamos calculando, sabemos que phi depende de x y de y, ¿está bien? Igual a 0, ¿verdad? Y sabemos que y va a depender de la x. Entonces la phi en realidad depende de quién, de x y de una y de x, ¿está bien? Igual a 0. Entonces lo que se calcula es la derivada de phi con respecto de quién, de x. Eso es lo que está haciendo ahí. Ahí no es no es diferencial de phi, sino es la derivada de phi con respecto de x. ¿Está bien? O sea que acá me quedaría phi de x más, ¿qué cosa? El phi de y por el y' igual a 0. ¿Está? Gracias, ¿quién era? Franco. ¿Sí? Porque ahí no se, tiene razón, no era el diferencial, sino era la derivada. O sea que ahí en el apunte también hay que ver, hay que corregirlo, ¿no? Mira, si no me lo decía, yo lo iba a pasar. En este caso, bueno, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Era aplicando esa condición necesaria para ver si podía determinar los mismos puntos críticos, ¿sí? Sin haber hecho este despeje que tenía acá. Entonces, para ello, ¿qué es lo que nosotros teníamos? Teníamos nuestra función extremar, teníamos nuestra condición de vínculo y le vamos a calcular el jacobiano.
¿El jacobiano a quién? A f y a phi con respecto de quién? De x y de y. Este jacobiano va a ser f de x es y, f de y va a ser x. Phi de x es 1 y phi de y es 1. ¿Está bien? Esto me devuelve y menos x igual a ¿qué cosa? A 0. Y la condición de vínculo era ¿qué cosa? Que y más x menos 10 tiene que ser igual a 0. De la primera ecuación, ¿qué es lo que sacamos? Que y es igual a x. Y de la segunda ecuación, nosotros vamos a tener 2x menos 10 igual a 0. Entonces, x va a ser igual a ¿qué cosa? A 5. Y como y era igual a x, entonces y también va a ser igual a 5. El punto crítico va a ser el 5, 5. ¿Sí? O sea que aplicando esta condición necesaria, nosotros vamos a llegar exactamente al mismo punto crítico que habíamos llegado procediendo de la forma que conocíamos en análisis matemático 1. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora, si yo decido trabajar de esa forma, fíjense en ustedes que yo lo que hago es encontrar una función phi que depende solamente de ¿quién? De x, ¿verdad? Entonces, para analizar, digamos, para analizar el extremo, para determinar si hay máximo o mínimo, nosotros cuando teníamos una función que solamente dependía de una variable, calculábamos la segunda derivada y analizábamos el signo de esa segunda derivada, ¿verdad? Entonces, lo que plantean en la condición suficiente es qué cosa, que calculan la segunda derivada. Pero fíjense en la expresión de la segunda derivada, dependiendo la función que yo tenga, esa expresión se va a ir modificando y quizás va a ser engorroso encontrar el signo de la segunda derivada. Entonces, por eso es que nosotros no utilizamos esta condición suficiente. Generalmente no lo utilizamos. Sí sabemos que ese es un camino que uno haría porque utilizaría las cosas que vio en análisis 1, pero generalmente no lo utilizamos. Entonces lo que hacemos es ver, utilizar, digamos, otra herramienta que nos brinda Lagrange, que es en este caso los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Entonces cuando tengamos un problema de extremo, lo conveniente es, si yo quiero determinar solamente